Entonces, lo último para hablar de la clasificación de los materiales, la identificación de la materia, son precisamente los cambios que la materia presenta. Yo sé que ya hemos hablado y ya ustedes escuchado en otro tiempo acerca de los cambios de la materia. Teniendo en cuenta eso, ¿qué tipos de cambio presenta la materia? ¿De qué se acuerdan? de densidades. Ok, bueno, puede ser. Pero básicamente los cambios de la materia los ubicamos en dos grupos. ¿Recuerdan cuáles son esos dos grupos de cambios de la materia? Bueno, generales y específicas son las propiedades. Las propiedades de la materia son generales y específicas. Pero ¿cómo serán esos cambios? Ok, Mauricio, cambios físicos son unos y cambios químicos. Perfecto. Cambios físicos y cambios químicos. De esa manera ubicamos cómo son los cambios de la materia. Entonces, los cambios físicos, ¿cierto? Son los que no modifican la composición interna de la materia. O sea, yo puedo cambiar su estado, puedo cambiar algunas propiedades de las sustancias, pero no las transformo en otras sustancias, no cambio la esencia. La esencia como tal de la sustancia no se cambia, ¿sí? La esencia no se cambia. Únicamente digamos que es un cambio externo, no al interior, no en la composición de la materia, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos una serie de cambios de los cuales vamos a determinar cuáles son cambios físicos y cuáles no lo son. Tengamos presente, entonces, los cambios físicos modifican el estado de la materia, por lo general son cambios reversibles, no me alteran la composición de la sustancia, no me forman sustancias nuevas. Eso es importante en los cambios físicos. No forman sustancias nuevas, son reversibles y no alteran la naturaleza química de la sustancia, no me la transforman. Entonces, en este caso, miremos, si fundimos hielo, ¿cierto? Si fundimos hielo, el hielo es básicamente ¿qué sustancia? Agua. Agua, exacto, agua. Si yo fundo el hielo, fundirlo es pasarlo de estado sólido a estado líquido. Si yo fundo ese hielo, ¿deja de ser agua? ¿Pierde su naturaleza química de agua? No. Entonces, en ese caso, el fundir hielo sí sería un cambio físico. ¿Por qué sería un cambio físico? Porque yo no estoy alterando la composición de la sustancia. Sigue siendo la misma sustancia, solamente que en un estado diferente de la materia. Ok, cortar papel. Cuando yo corto el papel, estoy modificando la naturaleza interna del papel. Estoy cambiando su composición. ¿O qué estoy cambiando? Ok, solamente lo estoy dividiendo, estoy cambiando el tamaño, ok, estoy cambiando el tamaño, pero no estoy alterando su composición, es decir, no deja de ser papel, ¿cierto? No deja de ser papel. Por lo tanto, es un cambio físico, cortar papel, ¿sí? ¿Por qué? Porque en este caso, al cortar una sustancia la divido, pero no deja de ser lo que era. Encender un fósforo. Si yo enciendo un fósforo, si yo enciendo una cerilla, la naturaleza química de ese fósforo va a cambiar. ¿Qué piensan ustedes? ¿Si cambia o no cambia? Sí cambia. Efectivamente, sí cambia, porque estoy generando una reacción.
¿sí? Estoy generando una reacción, estoy formando un compuesto nuevo, ¿cierto? Ese gas que sale, ¿cierto? En forma de humo, que es dióxido de carbono, es un compuesto nuevo que no estaba cuando yo, antes de encender la cerilla. Entonces, el encender una cerilla no es un cambio físico, no es un cambio físico. ¿Por qué? Porque estoy alterando la composición interna de la sustancia. Si yo disuelvo azúcar en el café, es un cambio físico, estoy alterando la composición del azúcar, estoy cambiándola por una sustancia diferente, ¿sí o no? Ok, me dicen sí es un cambio físico. Cambiaría la composición del café. Dice, no, no estaría cambiando ninguna composición. La composición interna de la sustancia sigue siendo la misma, la estoy mezclando, ¿sí? Estoy haciendo una mezcla de azúcar en el café, pero en ningún momento el azúcar deja de ser azúcar para convertirse en otra cosa. Estoy simplemente mezclando el azúcar con el café. Fíjense que en este caso hay una solución, más no estoy afectando la composición interna de la sustancia. No estoy generando una sustancia nueva, estoy mezclando dos sustancias, pero no estoy generando una sustancia nueva. Como no genero una sustancia nueva, disolver azúcar en el café sí es un cambio físico. Pero es importante tener en cuenta eso. Yo no estoy alterando la composición interna de la sustancia, simplemente la estoy mezclando con otra. ¿Mm? Estirar una goma, un caucho, estirar un cauchito, ¿será un cambio físico o será que no? Cuando yo estiro el caucho, le estoy cambiando las propiedades al caucho. Claro, yo lo estiro, ¿cierto? Él es flexible, entonces yo lo estiro. ¿Deja de ser caucho? No, sigue siendo la misma sustancia. Entonces, sí es un cambio físico. Es la forma más fácil de evaluar si un cambio es físico o no lo es. Si la sustancia deja de ser lo que era, entonces el cambio no es físico. Si la sustancia sigue siendo la misma, así la estire, lo que le estoy cambiando es su forma, ¿cierto? Pero en esencia es la misma sustancia. Ok, romper una piedra. Cuando rompo la piedra, exacto, la voy a partir en dos, muy bien, Tomás. La parto en dos, pero sigue siendo la misma piedra, sigue estando compuesta de los mismos, sigue siendo el mismo material. Entonces sí es un cambio físico. Y si hervimos agua, es lo mismo, ¿cierto? Sigue siendo agua, solo que pasa de estado líquido a estado gaseoso, lo mismo que pasó acá cuando dijimos fundir el hielo. Exacto, muy bien, Mauricio. Es eso, lo mismo que dijimos cuando fundir el hielo. Lo cambiamos de estado, pero la sustancia sigue siendo la misma. La sustancia sigue siendo la misma. Entonces, con estos ejemplos podemos darnos cuenta qué es lo que sucede con un cambio físico, ¿sí? Entonces, ¿qué características tienen los cambios físicos? Entonces, lo primero, no alteran, no alteran, acá, la composición, no alteran la composición interna de la materia, es decir, de la sustancia, no la alteran. La sustancia sigue siendo la misma. Son reversibles, ¿sí? En la mayoría de los casos yo voy a poder volver a tener la sustancia al inicio, yo la puedo rescatar, la puedo separar. En el caso, por ejemplo, de cortar, de papel, en ese caso, pues estamos hablando de que la sustancia es la misma, entonces no, 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 realmente como no ha alterado la composición, pues es reversible. Y por último, no se forman sustancias nuevas. No se forman sustancias nuevas.
¿Listo? Tenemos de principio a fin la misma sustancia. Habré cambiado algunas propiedades, habré modificado su estado, pero no he formado ninguna sustancia nueva. No hay formación de sustancias nuevas. Entonces, esas tres características las evalúo cuando reviso un cambio, ¿sí? Si algo de eso no se da, el cambio no es físico. Pero si todo esto se da, el cambio es físico, ¿sí? El cambio es físico. Entonces vamos a tomar el apunte de lo que es un cambio físico, de las características de los cambios físicos y podemos colocar como ejemplos todos los que tienen chulito. Esos son ejemplos de cambios físicos. Si hay alguna pregunta, la pueden hacer. Tomamos el apunte, por favor. Bueno, como bien nos había dicho Mauricio, el segundo tipo de cambios de la materia son los cambios químicos. En el caso de los cambios químicos, las sustancias se transforman en otras diferentes, ¿sí? Las sustancias se transforman en otras diferentes. Entonces tenemos las características contrarias a las que habíamos mencionado en los cambios químicos. Entonces, aquí en este caso, en primer lugar, se altera la composición, se altera la composición interna, vamos aquí abajo, interna de la materia. Es decir, la sustancia deja de ser lo que era, ¿cierto? Esa es una característica de un cambio químico. La sustancia no vuelve a ser la misma. Entonces son cambios irreversibles. Irreversibles. Yo no puedo volver a tener la sustancia que tenía inicialmente. Y adicional a esto, entonces se generan sustancias nuevas. Generamos sustancias nuevas. Esas son las características que encontramos en un cambio químico. Entonces, todo lo contrario a lo que hay en un cambio físico. Entonces, alteramos la composición interna de la materia, son irreversibles, la sustancia no vuelve a ser lo que era inicialmente y además generamos una sustancia nueva. Entonces, miremos el caso de la fotosíntesis. La fotosíntesis es un cambio químico. ¿Por qué sería un cambio químico la fotosíntesis? Porque entre CO2 se usa agua para convertirlo en oxígeno. Bueno, el oxígeno es una de las sustancias resultantes que realmente es una sustancia de desecho, pero el fin último de la fotosíntesis es elaborar glucosa, ¿cierto? La glucosa es el producto principal de la fotosíntesis. Entonces, en este caso, hemos generado una sustancia nueva, que es la glucosa, y hemos convertido el CO2 y el agua en glucosa. Entonces, en ese caso, sí tendremos un cambio químico. Respirar. ¿Respirar será un cambio químico? ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Por qué respirar sería... Ok, Catalina, sí, ¿por qué? ¿Por qué respirar es un cambio químico? Ok, perfecto. Ingresa oxígeno y se elimina CO2. Fíjense que tenemos una sustancia nueva. Se elimina CO2 cuando lo que ingresa al organismo es el oxígeno. Hay un intercambio gaseoso, hay una reacción interna que hace que nuestro organismo elimine CO2 mientras recibimos oxígeno. Ahora sí, encender un fósforo. Ya habíamos dicho que no era un cambio físico. Por lo tanto, pues va a ser un cambio químico. Y mencionamos también, al quemar el fósforo se forma también CO2 y la cerilla, sea de lo que esté hecho de madera o cualquier otro material, va a quemarse por completo. Entonces, esto nos va a generar sustancias diferentes a las que había inicialmente. Bueno, hinchar o inflar un globo. ¿Inflar un globo será un cambio físico? Digo, químico.
No, muy bien, no es un cambio químico, porque yo lo que estoy haciendo es ingresando aire al globo, pero el globo no deja de ser globo. Muy bien, Santiago, sería un cambio físico. Este no deja de ser globo. Entonces, en ese caso, no es un cambio físico. Modelar plastilina, ¿será un cambio químico? No. Le cambio la forma, ¿cierto? Pero la plastilina no deja de ser plastilina. Si sigue siendo la misma sustancia, el cambio es físico y no químico. Cocinar un huevo, ¿será un cambio físico o será un cambio químico? ¿Por qué químico? ¿Por qué cocinar un huevo es un cambio químico? Porque está cambiando desde... no he estado, sino... se me olvidó. No sé cómo decir. Sí, sí, cambia a estar blandito, pero no sé Bueno, cómo. ese blandito por acá que me dice que porque se vuelve duro, pero el huevo deja de ser huevo cuando yo lo cocino. Cambia de estar crudo a eso, pero ¿qué es eso? ¿Será Cambia a estar crudo a cocinar. Es un el cambio huevo físico, sigue ¿no? siendo huevo? Dicen por ahí, por Dios. Oh, qué horror. ¿Qué pasa con el huevo? ¿Es físico o es químico? Es físico, es físico. ¿Seguros? ¿Por qué no está señalado? Tipo, es químico, pero no sé No, por esa qué. no es una razón, Mauricio. Pero, Sí, yo puedo darme cuenta que los físicos están señalados, pero esa no es la razón para decir por qué es un cambio, no es un cambio físico. ¿Cuál es la razón para que Porque cocinar huevo? el huevo cuando uno lo mete al agua para ponerse duro, Ujú, está en una materia líquida, ¿sí? A lo ujú. que ya se cocina, el huevo se vuelve duro, entonces no es irreversible, no se puede volver a hacer lo que era antes. Ah, bueno, por ahí sí puede ser la cosa. Es irreversible, ¿cierto? Yo no puedo volver a tener el huevo en el estado original que estaba anteriormente. Pero fíjense que tengo otras dos condiciones: alterar la composición interna de la materia y generar sustancias nuevas. ¿Será que yo estoy alterando la composición interna de la materia del huevo cuando lo cocino? Cambia de textura más no su composición interna porque sigue siendo un huevo con los mismos factores. Bueno, fíjense que este es un caso que se puede presentar para muchas confusiones, porque unas cosas, otras, y para eso hay que conocer la composición interna de un huevo, ¿cierto? Porque yo físicamente podría pensar que es un cambio químico solamente por el hecho de que sea irreversible, pero se cumple todo, se cumple todo. Si alteramos la composición interna de la materia, porque resulta que en el huevo hay unas proteínas y particularmente hay una proteína que se llama albúmina. La albúmina del huevo, que es la proteína principal que se encuentra en la clara del huevo. Esa albúmina tiene una estructura interna y la proteína se desnaturaliza, deja de tener la estructura que ella tenía cuando la calentamos. Se desnaturaliza la proteína y se pierde la estructura de esa proteína. No es que, no, que no sirva, ¿cierto? Pero la naturaleza inicial, la estructura de la proteína se pierde. Y entonces generamos allí una estructura nueva. Por eso hablamos de generar sustancias nuevas. Hay un cambio en la estructura de esta proteína generando un proceso totalmente diferente al que había al inicio. Entonces, cocinar un huevo sí es un cambio químico. Lo que pasa es que desde todos los puntos de vista, lo que sucede es que no es tan fácil verlo cuando partimos del hecho de decir que la sustancia sigue siendo la misma.
Entonces nosotros decimos, no, pues si es huevo, sigue siendo huevo, claro, pero es que hay un cambio en la estructura interna del huevo que hace que pase de tener como esas características que tenía inicialmente a las que tiene después. Igual fritarlo da exactamente lo mismo, ¿cierto? Ustedes se dan cuenta nomás, la albúmina cuando está en en la clara es transparente. Al desnaturalizar la proteína queda blanca, ¿sí? Entonces hay un cambio allí a nivel interno de las estructuras internas y por esa razón es que es un cambio químico, no porque no esté marcado, ¿sí? Porque si yo le hago una bolita aquí y lo marco, usted va a decir que es físico. No, tengo que dar las razones correctas. Bueno, una verja o una reja, que es lo mismo, que se oxida. Es un Químico, cambio químico. Ok, porque es un cambio químico. porque el metal cambia o sea, el metal cambia o sea, de estructura, porque cambia de ser un metal puro a ser un metal contaminado, como por decirlo así, por el óxido. Cambia su Bueno, estructura molecular. ok, básicamente lo que pasa es que se forma una sustancia nueva, que es el óxido del metal. Lo que pasa es que hay una reacción química entre el metal y el oxígeno del ambiente, ¿sí? Entonces se genera una oxidación. No es que se contaminó, se formó el óxido y el óxido está en la parte superior. Puede que si yo limpio el óxido, siga teniendo el metal, pero esa parte que se oxidó, yo ya no la recupero. ¿Cierto? O sea, simplemente lo que hago es eliminar el óxido, limpiándolo, quitándolo. Pero la parte de metal que se oxidó ya es irreversible, ya es el óxido como tal y deja de ser el metal que era inicialmente. Entonces es una reacción química que se llama oxidación. Todas las reacciones químicas, pues obviamente son cambios químicos, porque en la reacción es una transformación de unas sustancias en otras. Entonces, que haya una transformación química, una transformación de una sustancia en otra, estaremos hablando de cambios químicos. Bueno. Entonces tomamos el apunte, por favor, de lo que es un cambio químico, sus características y los ejemplos que son los que obviamente aparecen con chulito. También podríamos hablar dentro de cambios químicos de la digestión, ¿cierto? La digestión también es un cambio químico. Ingresan unas sustancias y se eliminan otras y otras van a pasar a otras, a las células del organismo. Entonces, hay una transformación de sustancias en otras totalmente diferentes. Bueno, pues tomamos este apunte y ya continuamos. El primer punto, entonces, nos dice, realiza una gráfica para cada material utilizando los datos de la tabla. ¿Cuántos materiales tenemos? Dos, muy bien, dos materiales. Por lo tanto, ¿cuántas gráficas vamos a tener? Dos, porque me están diciendo, ¿cierto? Una gráfica para cada material. Ahora les explico cómo va esa gráfica. Entonces, tenemos, como toda gráfica, un eje vertical, un eje horizontal, ¿cierto? ¿Qué vamos a colocar en el horizontal? La variable independiente, que en este caso es la masa. Entonces, en la parte de abajo a ir, van a ir los valores de masa. Aquí vamos a tener los valores de masa. Y de este lado vamos a tener los valores de volumen. Recuerden ustedes que en una gráfica bien elaborada manejamos una escala, ¿cierto? Entonces aquí vemos que la masa, el volumen lo podemos manejar de 10 en 10, que va 10, 20, 30, 40, ¿cierto? Hasta llegar a 100. O si lo quieren manejar de 20 en 20, también lo pueden hacer. La escala de volumen, ¿sí? Acá.
Y la escala de masa, pues fíjense los valores que tenemos. Entonces tenemos valores como 2,6, 5,2, 10,4, 15,6, 26. Entonces el valor más alto es 26. Entonces si quieren pueden manejarlo de 5 en 5, ¿sí? O si quieren pueden manejarlo de 4 en 4. Lo importante es que la medida sea equitativa, ¿cierto? Que haya una misma distancia entre una medida y otra. Lo mismo ustedes manejan la cantidad de cuadros que quieran en su cuaderno. Si quieren manejar 2 cuadros, si quieren manejar uno solo. O sea, eso no tiene problema. Lo que sí es importante en una gráfica para que quede realizada correctamente es que debemos tener escalas, ¿sí? Y más o menos ubicamos los valores que están en la tabla. Entonces hacemos una gráfica que se va a llamar material M y otra gráfica que se va a llamar material K. Y vamos a hacer entonces esa gráfica. No es una gráfica de barras, es una gráfica de puntos, ¿cierto? Y unimos los puntos. No es gráfico de barras, sino gráfico de puntos. Entonces vamos a empezar por ahí, realizando la gráfica para cada material. Bueno, chicos, como se nos acabó el tiempo, entonces les voy a enviar un pantallazo de estos datos para que los puedan tener y puedan finalizar las gráficas y en la próxima clase continuamos con los otros puntos del taller. Entonces ya les envié el pantallazo al grupo de WhatsApp. Que tengan un excelente resto de jornada. Nos vemos mañana en nuestra clase de microbiología. Dios los bendiga. Chao, chicos.